Desde ya un gusto la invitación y me parece que en la vida también hay momentos para celebrar y me parece que es un momento para celebrar la posibilidad del encuentro. Yo soy docente, pero ser docente no habla de mí, en todo caso habla de una función específica que uno cumple en una institución. Si soy investigador tampoco habla de mí. Uno cumple muchas funciones a lo largo de un día, ¿no? Pero quizás los atributos más específicos de uno son otras cuestiones. Y casi siempre yo decía que me definía como la búsqueda de la serenidad, porque la serenidad no es un punto de partida, la serenidad es un punto de llegada. Y me parece que si soy sereno también soy inquieto, y por eso hoy en día en la institución que yo pertenezco vinculamos proyectos de investigación en estudios culturales, pero también nos vinculamos con distintas universidades de América Latina. Y eso para nosotros es muy importante. Y por eso mi mirada no es desde la serenidad ni desde la inquietud, sino desde lo concreto y lo invisible que aparecen en las cosas. Si a mí me tienen que decir un subtítulo para este tramo de esta conferencia, para mí tiene que ver con la cultura y las cosas, parafraseando y conmemorando el trabajo que se editó en la década del 60 de las palabras y las cosas. Porque la cultura no es la sumatoria de sujetos culturales, la cultura no es la sumatoria de cosas, sino que la cultura conlleva en sí el sentido comunitario y el proyecto de un horizonte común, simbólico, compartido. Después del momento de presentación personal, institucional, es presentarle el proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que, como les comenté, comenzó en el 2007, pero que aborda áreas locales en el marco de un territorio, en un marco jurídico determinado, con una población, con un gobierno municipal, denominado así en Argentina, y lo que hacemos es estudiar sus capacidades institucionales. El campo de la cultura, a diferencia de otros campos, como el campo educativo o el campo de las políticas sociales, es un campo en construcción. Hasta ahora los destinatarios no tienen una definición clara, tienen varias definiciones. Pueden ser visitantes, pueden ser espectadores, pero en el campo de la educación el destinatario es el alumno. Este campo que empieza a constituirse en políticas culturales en los gobiernos locales es un campo que todavía no tiene al día de hoy una sistematización, registro, planificación, evaluación de todas sus actividades de políticas culturales. Lo que nosotros brindamos es un protocolo de intervención en cada uno de los territorios y aplicamos el mismo protocolo para hacer análisis comparativo presupuestario, de gestión y escuchamos a los destinatarios. Porque casi siempre en investigación siempre se realiza de quienes están a cargo, pero poco se sabe de a quienes les llegan esas actividades. El enfoque que nosotros abordamos en marco territorial tiene que ver con el conurbano, con lo que es al lado del Distrito Federal. Hay 30 municipios, al día de hoy llevamos 18 estudiados. Nuestras hipótesis de trabajo tienen que ver con esta pregunta de la constitución de la subjetividad. La subjetividad humana en el marco de esta época y de estos vientos. No solamente porque Bauman dice que aparecemos en el marco del consumo, ¿no? En el marco donde el consumo es parte ecológica de nuestra vida. Pero no es solamente parte lógica de nuestra vida, es que enajenados en ella, creemos que con el avance tecnológico que tenemos, alcanzamos todo. Hemos tocado el cielo con las manos, pero no nos damos cuenta que en esa misma contradicción está el otro, y cuando está el otro convoca que la comunidad tiene que realizarse en manera conjunta, porque si no, esa diferencia se acentúa. Y esa ecuación que el capitalismo sigue sin resolver entre calidad y magnitud, aparece como diferencias, como reiteraciones, como golpes permanentes. Y eso es lo que nosotros intentamos ver. ¿Qué se genera cuando se imparte una política cultural, cuando se da un evento, un espectáculo, cuando se cuida el patrimonio, cuando hay un elenco estable? ¿Qué es el cuidado específico? ¿Hacia dónde se constituye? ¿Hacia un ciudadano o hacia un consumidor? Porque en Argentina, para colmo, tenemos desde el 94 la incorporación del actor del consumidor. Entonces, está en el estamento del estatuto máximo de un Estado, que es el consenso lógico logrado por su mayoría, que el consumidor tiene derechos, pero no dice quién es. Y el consumidor, en este vertiginoso que estamos viviendo, tiene que ver con estos vientos, donde lo tecnológico ayuda a entender de que todos somos posibles de consumir, pero la lógica básica del consumo es la obtención de algo para el desecho, y el desecho para la obtención de algo para el desecho. Y el desecho no da otra cosa que el descuido permanente de lo nuestro.
Y es eso también algo acá donde hay que estar atento. Yo utilizo mucho todas las tecnologías y seguramente quizás lo vieron o lo conocen. Hay un video muy interesante, como dice Edward Said. Si recomiendo un autor, recomiendo Edward Said, Teoría de la Cultura, unas conferencias que dio hace pocos años. Edward Said dice, no hay historia sin cultura, pero no hay historia sin imperio. Toda constitución humana a lo largo de la humanidad, en los últimos tantos años, siempre hay un imperio que hegemoniza una forma de vivir. Y el imperio no es una cuestión solamente de unos que están en otro lado, sino que es algo que ya se nos hizo propio. ¿Y qué es lo que se nos hizo propio? Un mecanismo de ejercicio de poder, un mecanismo económico de transacción, distribución, y algo que aparece con lo que denomina Taylor también, que es el dominio del gusto. ¿Qué es el dominio del gusto? Aquellas cuestiones perceptuales de las cuales adherimos y somos parte de ese engranaje para constituirnos en sujeto o subjetividad. Son apenas 4 minutos, no vamos a ver todo, pero miren dónde estamos, para darnos cuenta de algunas situaciones. Y esta mirada es una mirada desde el imperio. ¿Bien? ¿Tenés uno de estos? Yo me obsesioné un poco con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen todas las cosas que compramos y a dónde van cuando las tiramos? No me pude dejar de preguntar eso, así que lo investigué. Y lo que decían los libros de economía era que nuestras cosas simplemente se mueven a través de estas fases, de extracción a producción, a distribución, a consumo y a descarte. Todo junto se llama la economía de materiales. Bueno, lo investigué un poco más. De hecho, pasé 10 años viajando por el mundo rastreando de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y sabes lo que aprendí? Esa no es la historia completa. Hay mucho que falta de esta explicación. Para empezar, este sistema aparenta estar bien, ningún problema. Pero la verdad es que es un sistema en crisis. Y la razón por la cual está en crisis es que es un sistema lineal y vivimos en un planeta finito. Y no se puede operar un sistema lineal en un planeta finito indefinitivamente. Durante cada paso, este sistema está interactuando con el mundo real. En la vida real no está operando en una hoja blanca. Está interactuando con sociedades, culturas, economías y el medio ambiente. Y durante todo el proceso se topa con límites. Límites que no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que vamos a volver a él. Vamos a llenar algunos de los espacios y ver qué falta. Bueno, una de las cosas más importantes que falta es la gente. Sí, gente. La gente vive y trabaja en todo este sistema. Y algunas personas en este sistema son un poco más importantes que otras. Algunas tienen un poco más de peso. ¿Quiénes son? Empecemos con el gobierno. Mis amigos me dicen que debería usar un tanque para representar al gobierno, y eso es verdad en muchos países y cada vez más en los Estados Unidos, ya que más del 50% de nuestros impuestos federales van al ejército. Pero yo estoy usando una persona para representar el gobierno, porque yo creo en la visión y los valores que dicen que los gobiernos deben ser de la gente, por la gente y para la gente. La función del gobierno es protegernos, cuidarnos, es su trabajo. Después vino la corporación. La razón por la cual la corporación está más grande que el gobierno es porque la corporación es más grande que el gobierno. De las 100 economías más grandes del planeta, ahora 51 son corporaciones. Mientras las corporaciones han crecido en tamaño y poder, hemos visto un pequeño cambio en el gobierno, donde están un poco más preocupados en asegurar que todo les vaya bien a estos tipos más que a nosotros. Ahora vamos a ver qué más falta de este cuadro. Empezaremos con la extracción, que es una palabra linda para la explotación de recursos naturales, que es una palabra linda para arruinar el planeta. Esto significa que talamos los árboles, dinamitamos montañas para extraer los minerales, usamos todo el agua y matamos todos los animales. Aquí estamos topándonos con nuestro primer límite. Nos estamos quedando sin recursos. Estamos usando demasiadas cosas. Sé que esto puede ser difícil de escuchar, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Solamente en las últimas 3 décadas, 1/3 de los recursos naturales del planeta han sido consumidos, desaparecieron. Estamos talando, extrayendo, transportando y arruinando el lugar tan rápido que estamos socavando la capacidad del planeta de soportar vida humana. Donde yo vivo, en los Estados Unidos, tenemos menos del 4% de nuestros bosques originales.
El 40% de nuestras vías fluviales ya no son potables y nuestro problema no es solamente que estamos usando demasiado, sino que estamos usando más de lo que nos corresponde. Los Estados Unidos tienen 5% de la población mundial, pero estamos consumiendo el 30% de los recursos del planeta y creando el 30% del desecho mundial. Si todos consumiéramos como los Estados Unidos, necesitaríamos 3 a 5 planetas. ¿Y sabes qué? Solo tenemos uno. Así que la respuesta de mi país a esta limitación es simplemente ir y sacar las cosas de alguien más. Esto es el tercer mundo, lo cual, algunos dirían, es una palabra linda para nuestras cosas que, quién sabe cómo, terminaron en la tierra de otro. ¿Cómo se ve esto? Igual, arruinado el lugar. El 75% de las piscifactorías mundiales se pescan al límite o más allá de la capacidad. El 80% de los bosques originales del planeta han desaparecido. Solamente en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Son 7 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué de la gente que vive aquí? Bueno, según estos tipos, no es la dueña de estos recursos, aun si hayan vivido allí por generaciones, no es la dueña de la producción y no compra mucho. Y en este sistema, si no compras o sos dueño de muchas cosas, no tenés valor. En el siguiente paso, los materiales pasan a la producción, y lo que sucede allí es que usamos energía para mezclar químicos con los recursos naturales para hacer productos tóxicos contaminados. Hay más de 100.000 químicos sintéticos en el comercio actual. Solamente algunos han sido testeados para ver los impactos en la salud humana y ninguno para ver impactos sinérgicos de salud, o sea, cuando interactúan con todos los otros químicos a los que estamos expuestos todos los días. Desde que Montaigne, un filósofo, dijo: con solo expresarnos nos podemos autoconocer, autoexpresar y autorrealizar. Y a partir de eso desprendió el lazo con el otro. En el malestar de esta época, dice Charles Taylor, filósofo canadiense que recomiendo también leer, dice que el malestar en esta época, si bien tiene que ver con esta forma voraz de constituirnos en la vida, ¿no?, de destruir lo nuestro, tiene que ver con el malestar en la cultura. Y él dice que hay 3 ejes fundamentales para el malestar de la cultura. El individualismo, que si bien es la bandera máxima que logró la humanidad, abdicó a algo fundamental, abdicó del otro. La burocracia, él lo llama la razón instrumental, que es la posibilidad de que cualquier demanda tiene que estar codificada y construida a partir de lo que entienden las organizaciones públicas o privadas, si no, no es demanda. Y posteriormente la pérdida de libertad. ¿Por qué dice? Porque la pérdida de libertad es cuando uno elige, opta. Cuando uno decide, determina un rumbo. Es la diferencia entre decidir y elegir. Se elige sobre lo que está dado, se decide sobre lo que uno está seguro. Y uno está seguro cuando conlleva una creencia común con el otro. Y eso no es otra cosa que un horizonte compartido. Eso es un ámbito cultural. La cultura es un suelo donde nos arraigamos, donde tomamos sentido. Pero no tomamos sentido solo. Tomamos sentido siempre con el otro para visualizar horizontes. Y los horizontes no son otra cosa que aquella anhelo de poder llegar para visualizar nuevos horizontes. La mejor decisión, dice un filósofo, que es aquella que puede modificarse. Si nos aferramos siempre a una decisión, no nos damos cuenta que el contexto cambia, que la vida cambia, que la vida es movimiento. Sin darnos cuenta, acá el planeta gira alrededor de 1.500 kilómetros por hora y supuestamente estamos en un ámbito de tranquilidad y de constancia. La constancia no es otra forma que un movimiento continuo. Y es eso lo que hay que estar atento en el ámbito cultural. No hay que aferrarse a una sola decisión, sino siempre visualizar con el otro lo que va pasando. Para tramitar esta constitución del sujeto es la constitución de un ciudadano en un mundo y en estos vientos. ¿Bien? Lo que también tiene la posibilidad del capitalismo es los procesos de fuga. Digo, lo que fue constituyéndonos a lo largo de la historia es que esta forma de imperativa de vivir, que es una pantalla con la cual estamos, nos permite tener procesos de expresión. Y los procesos de expresión hoy en día se dan en el ámbito del arte, en el ámbito del deporte, en el ámbito comunitario. Y esos procesos de expresión, procesos de fuga, permiten que el capitalismo siga girando. Para Deleuze, dice que eso se denomina lógica de flujo. Cualquier código nuevo, el capitalismo lo que tiene como axioma es que lo hace girar, permite integrarlo, permite a todo lo diferente hacerlo parte y seguir girando. Eso dice Adela Cortina, una filósofa española.
es un sistema perfectible. Por eso se unió el sistema democrático con el sistema cuantitativo, que es el sistema capitalista. Porque los dos son sistemas perfectibles, no tienen punto final. Si en términos didácticos, en otra época de la humanidad, conllevaba los atributos de un territorio, alguien que poseía los atributos del rey, de la monarquía, tenía un punto final, porque era el representante de Dios ante la tierra. Y en esa conjunción, lo que pasó fue que no pudo amparar todas las diferencias que se producían. El capitalismo, las diferencias, la vuelve parte del relato, y eso lo hace girar. ¿Esto significa algo de lo negativo? No, significa algo de lo que estamos para que va a ser otra cosa. ¿Cuándo? Cuando se empieza a constituir algo diferente en esa lógica de la ecuación de entre calidad y magnitud, poder de diferenciar algo para que todos podamos acceder a esos bienes sociales, comunitarios y culturales. Es eso lo que nosotros tratábamos de ver. Cuando se hace una política cultural, cuando se hace música, cuando hay un espectáculo, cuando se cuida un patrimonio, ¿qué es lo que se está cuidando? Porque es la construcción de una identidad. Y la identidad no es otra cosa que un límite. Es el no que aparece en un sujeto en relación al otro. Y la identidad es el atributo de la diferencia. Somos vecinos, pero somos diferentes. ¿Bien? Nos queremos, pero no nos queremos. Son los atributos de un pueblo costero o un pueblo de montaña. Son los atributos de vivir en la ciudad y estar enajenado o estar en comunidad cerca de una montaña. Son distintas formas de vivir en América, porque en América el sol sale de otra manera. ¿Bien? Si es cierto que el sol sale del este y la constitución de nuestra vida fue a partir de todos los autores y conocimientos del pensamiento europeo, que es parte de nosotros, no significa que en América no se viva de otra forma, porque de eso da cuenta todas las contradicciones constantes con las cuales habitamos. Y las contradicciones no son otra cosa, no son antagónicas, no es una cosa o la otra, no es verdadero o falso, no es afirmar o negar, o volver a negar para hacer otra afirmación, es que conviven, y en la cultura todo convive. La cultura de la élite, ¿no?, de las hegemonías básicas de vida, de dominio, de clase dominante de una época, que lo traslada como básico, y posteriormente todo lo que son los sectores populares, que constituyen otra forma real, distinta, diferente de constitución de cultural. Carolina Soba tiene una investigación en Uruguay muy, pero muy interesante a partir del Teatro Solís. El Teatro Solís es como el teatro de Montevideo, donde la élite, la clase dominante de una época, con su dominio del gusto, el dominio del gusto es la percepción específica de lo que se visualiza como hegemónico en el ámbito de la cultura, lo que hace es un estudio económico de quiénes visualizan el teatro y quién utiliza el Teatro Solís a lo largo de todo un año, en relación a la cantidad de espectadores. Y lo que surge es cuánto invierte el Estado para la cantidad de población que va y cuánto se invierte en los carnavales para la cantidad de personas que va. Y es algo interesante, pero no por ser una lógica de antagónica, sino porque ahí demuestra algo de lo que pasa en el campo de la cultura. El hecho cultural, los símbolos y los sentidos que constituyen al sujeto, al ciudadano. Es eso lo que nosotros miramos, y lo miramos con un ámbito de protocolos. No solo miramos la constitución del sujeto, miramos cómo se constituye la partida presupuestaria y hacemos análisis comparativo. Dentro del total de un municipio, ¿cuánto le corresponde al área de cultura? Tenemos un marco teórico de aproximación que les fui enunciando. Tenemos un análisis organizacional de todas las organizaciones culturales o eventos que se realizan, elencos estables, teatros, centros culturales o museos. Hacemos observaciones que tienen que ver con un marco de trabajo territorial. Es un trabajo etnográfico. Nos sumergimos durante un periodo de tiempo en el área de cultura y en las acciones que ellos realizan con la comunidad para de ahí sacar sentido. Y hacemos un análisis presupuestario y grupos focales. ¿A quién los grupos focales? A los destinatarios. Queremos saber cómo ellos constituyen ese sentido de lo que transitan. Y acá aparece Edward Said, con lo que yo les decía. No hay cultura sin historia, no hay cultura sin identidad y no hay cultura sin imperio. Y acá están los autores con los cuales yo trabajo. Carlos Matus para mí es muy interesante, es chileno. Carlos Matus habla de la capacidad de gobierno, del proyecto de gobierno y de la gobernabilidad. Habermas habla de lo de donde nosotros lo tomamos, tiene que ver con la lógica del entendimiento, la necesidad del diálogo.
Si alguien tiene tanta certeza y no necesita diálogo, no hay posibilidades de construir otro horizonte. Es siempre el horizonte de uno, no está el otro. De Charles Taylor tomamos el malestar de la cultura, estas tres dimensiones que yo les decía. De Bourdieu trabajamos lo que es los bienes culturales y los bienes económicos. De Hannah Arendt, la esfera pública y la esfera privada. Y de Ignacio Lekovich trabajamos lo que él tramita en el ámbito de la historia. La historia dice que se da por tres grandes rubros: el trauma, la catástrofe o el acontecimiento. El trauma es aquello que viene, que irrumpe y con el cual tenemos que tramitarlo de otra manera. ¿Bien? Cuando descubrieron América, los que habitaban acá lo tramitaron de otra forma. La catástrofe es aquello que viene ya para quedarse, es una inundación que no se va. Y el acontecimiento es siempre lo máximo que se espera. Es aquello que aparece, pero que hay que hacer algo con ello. Bien, el acontecimiento para ustedes va a ser cuando se reciban. Es desde ahí que van a visualizar nuevos horizontes. Siempre hay que decir las palabras para que suceda. Porque es muy interesante lo que dice Paul Auster. Uno puede hablar del imperio, pero el imperio tiene intelectuales que son brillantes. Paul Auster es uno de ellos. Paul Auster en La noche del oráculo trabaja este tema de las palabras conducen al destino. Uno tiene que enunciar las palabras, porque en esa lógica de deseo es donde se llega al horizonte. Y miren lo interesante que es para nosotros en la lengua español, que destino, uno de los anagramas posibles, dar vuelta a las palabras y formar otra, significa sentido. Y la cultura no es otra cosa que la constitución de sentidos compartidos. ¿Bien? No son hechos individuales. La cultura es qué se hace con esos sentidos compartidos. Nuestro análisis institucional abarca las capacidades de poder, la legalidad y la legitimidad, los recursos disponibles. Tiene que ver con las capacidades institucionales. En políticas sociales se avanzó mucho y en políticas públicas también, pero las áreas de cultura casi siempre están huérfanas de estos instrumentos. Instrumentos que hablan de su capacidad que habla de su trayectoria, de su forma de registro, de sistematización. Y nosotros vamos trabajando este tema del vínculo entre el ciudadano y el consumidor, el vínculo de las áreas locales con otras organizaciones que trabajan la cultura, con la nación o con la provincia, con los distintos estamentos en la lógica del Estado argentino. Y la clasificación, casi siempre en la escucha, siempre son tres grandes clasificaciones. Como expresión cultural y formación, es esto que Montaigne dijo en el 1600, con solo la expresión alcanza. Y imagínense que en aquella época venían de otro relato, de un relato de fe. Si yo dejo la fe que me une al otro, me constituyo en la expresión como posibilidad individual. Y ese desprendimiento es algo que la humanidad va logrando de distintas maneras. Y es eso lo que ofrece la mayoría de los municipios, posibilidades de expresión. Cuidado del patrimonio. El cuidado del patrimonio no es otra cosa que cuidar el pasado, pero vislumbrando el futuro. ¿Ven? Si hacia el pasado sentimos añoranza, hacia el futuro sentimos esperanza. No hay lógica posible de por qué nos levantamos al otro día. Nos levantamos porque hay una lógica de esperanza. La esperanza es ampliar la expectativa, ampliar los horizontes. De eso se trata un poco la vida. Los eventos, espectáculos y grupos estables. Estas son las tres grandes ofertas que tiene cualquier gobierno local. Aplicamos una matriz de análisis, que es una matriz que patenté yo, que es ponderada, y que nosotros cuando ingresamos vamos buscando lógica de sentido de las distintas variables que intervienen, desde roles, funciones, tiempo libre, recursos, que es un libro que seguramente yo se los voy a mandar, ¿bien? Que también está publicado en la universidad. Y hacemos este trabajo del territorialista, el trabajo etnográfico. Para mí, la ciencia no puede quedarse en la caverna de ladrillo de vidrio. No es aquello que sospecha de que hay algo afuera, sino que tiene que salir, comprobar ese dato, no por el regocijo propio de lo que está denunciando, sino para que sea útil, atractivo y significativo en el diálogo con el otro. Y en el campo de las políticas públicas en Argentina, el vínculo entre la ciencia y lo público está muy alejado, y más en el conurbano bonaerense, que es como una preinstitucionalidad de lo público. Buscar los datos presupuestarios no es algo fácil para nosotros, es otra investigación. Buscar un diálogo de cómo se está gestando, tampoco, porque hay ahí como una desconfianza al campo de la ciencia. Y el campo de la ciencia tiene que demostrar cómo esos datos viables, ciertos, certeros, dan posibilidades de demostrar otra forma de gestión. Y es eso lo que hacemos nosotros.
No es que vamos, obtenemos el dato, nos metemos de vuelta en la caverna y alcanza. Vamos, trabajamos con ellos y hacemos una devolución. Y en la devolución que hacemos a todos los municipios, a los funcionarios, a los artistas, a los miembros de la comunidad, lo que surge es eso lo que nos pasa, pero ¿y ahora qué hacemos? Y entonces ahí lo que logramos es como una asistencia técnica. ¿Qué hay ahí de constituir identidad? Porque si no se trabaja con la inercia de lo dado. La inercia de lo dado es siempre ejecutar un presupuesto. ¿Pero para qué? ¿Para qué vas a ejecutar un presupuesto si no queda clara la función de la identidad, de rasgo de esa gestión? Si no hay identidad, hay un sinsentido, como que se desdibuja, es opaco. Y si es opaco, no logra visualizarse. Tengo un comentario de una funcionaria, hace unos años me decía, tengo el doble de presupuesto para el año que viene. Bien. Y la evaluación del impacto no tenemos. ¿Y para qué quieren el doble? Y para tener. Pero no alcanza con tener. Se trata de visualizar qué hacer con ello y cuál es la evaluación de esos rasgos que se van a generar. Las políticas culturales aún se adeuda mucho ámbito de evaluación, pero no solo de evaluación, porque el circuito de las políticas públicas comienzan en formulación, implementación y posteriormente la evaluación. Pero uno tiene que tener claro la formulación para poder después reformular. Los grupos focales tienen que ver con esta posibilidad de escuchar al destinatario, porque el campo de la ciencia más que nada se constituye como un ámbito de certeza y muchas veces no escucha al otro. Escuchar al otro es ampliar los sentidos. Es lo que trabaja Kusch, que es algo que nosotros vamos a enunciar hoy. Escuchar al otro es no codificarlo desde lo que nuestros códigos tienen, sino animarnos a ver ese sentido que aparece en la otra palabra. Y ese sentido no está dado solamente por la palabra, está dado por la postura, por los gestos, por los silencios, por la participación. Los ámbitos culturales casi siempre registran el hecho cultural por magnitud, por cantidad. ¿Y qué tiene que ver eso con lo cualitativo del hecho cultural? La cultura trabaja sobre lo diverso, sobre la tolerancia, sobre el dominio del gusto, sobre otras cuestiones. Y ahí es donde la impronta de escuchar al otro es otra cosa. Si la hermenéutica tiene que ver con la posibilidad de interpretar sobre unos códigos propios, la hermeneusis es salir de la palabra del otro. Es desde ese ámbito que nosotros nos constituimos. Es cambiar la lógica del método. La ciencia, dice Gadamer, está presa en sí misma, porque cuando eleva la pregunta, ya sabe la respuesta. ¿Bien? Es circular. Cuando yo ya pregunto, ya genero la posibilidad de la respuesta. No generar la pregunta es animarse a ver otros horizontes en lo que me van a decir. El análisis presupuestario que nosotros hicimos y que dio como un campo interesante, que por eso nos están trabajando, pidiendo realizar también en otras provincias, en la provincia de Salta, en Argentina, que también estamos aplicando, es esta diferencia de que la nación invierte menos que los gobiernos locales. Los gobiernos locales invierten más en cultura que nación y que provincia en Argentina. ¿Por qué? En la Argentina, la Secretaría de Cultura, no es un ministerio, invierte alrededor del 0,10% en todo su presupuesto en los últimos años. Las áreas de cultura, acá ven 3 municipios, invierten alrededor del 3 al 4%, casi van entre el 2 y el 4%, que es mucho en relación a que la provincia invierte solo el 0,35%. Esta comparación puede ser en porcentajes, pero también en el importe específico que llega al ciudadano. Y esto se visualiza desde que en el ámbito local siempre se invierte mucho más que los ámbitos provinciales y nacionales. Y las 3 conclusiones con las cuales nosotros trabajamos en esa escucha fue determinar de que los funcionarios, los técnicos, los artistas repetían constantemente algo que latía en el campo cultural. Si bien hacían lógicas de talleres de expresión, posibilidades de eventos, elencos estables, el estilo de gestión tiene 3 grandes metáforas. La metáfora del atelier, que es aquel lugar donde uno va a expresarse. La expresión, me autorrealizo, y es esa posibilidad de desprenderme del otro. Pero no es así, porque la vida siempre, cuando uno se realiza, siempre aparece lo comunitario, si no, nunca estamos solos.
lo clínico de la acción cultural. En los gobiernos locales, todos los lugares que trabajamos, siempre la Secretaría de Salud tiene un fuerte vínculo con el área de cultura. Como ámbito terapéutico, las acciones de expresión de lenguajes artísticos diferentes convocan a lo terapéutico, por el vínculo con el otro, por el lenguaje diferente, porque con la música, con la pintura o con otras vertientes artísticas genera una posibilidad de sanación. Y para los funcionarios, más que nada, es un ámbito de proveeduría. Una proveeduría es como un hipermercado, donde la mayoría de la comunidad, registrada por organizaciones no gubernamentales, solicitan distintos elementos, capacidades, audio, escenarios, artistas. Pero eso no genera un vínculo fuerte entre el Estado y la comunidad, simplemente se genera un ámbito de demanda. Y es una demanda que hasta a veces ni siquiera está registrada. Y solamente favorece a los calores fuertes del poder, de los ámbitos territoriales, de los círculos más cercanos. Y esto no genera vínculo, no genera construcción de ciudadanía participante, no genera posibilidad de visualizar otros horizontes. Lo que visualizamos es que en esa inercia del generar solamente se ejecuta, se constituye un ciudadano consumidor, y este ciudadano consumidor no es otra cosa que un vaivén lógico de estos vientos, explicados con ese anterior video de, ¿no?, la historia de las cosas. Y la cultura para nosotros es otra cosa. La cultura logra sentido, la cultura visualiza horizonte, la cultura es una creencia fuerte para vincularnos, es desde ahí donde nos vinculamos. Ahora, ¿estamos solos? No, estamos en América. Y América conlleva lo suyo. Conlleva esta posibilidad eterna de dualidad, ¿no? Miramos a Europa, pero tenemos nuestras cuestiones propias. Y esa dualidad es permanente y aparece. Y América, si uno tiene que hacer datos significativos de las áreas culturales en América, hay dos grandes modelos con los cuales se constituyeron las áreas de modelos en América. ¿No? Uno que tiene que ver con el modelo anglosajón, que tiene que ver con los consejos de cultura, y otro es el modelo francés, que tiene que ver con los ministerios. Uno, con la posibilidad de descentralizar las políticas culturales, y otro, centralizarla para posteriormente descentralizar, según las intencionalidades. En los ámbitos culturales no dejan de partir de lo que fue el modelo francés, ¿no?, el primer ministerio, y esa posibilidad de estamento que pone la UNESCO como posibilidad de horizonte, tanto para la cultura como para la educación. Hay como creencias, hay como mitos. Hay un mito de que las áreas locales o las áreas de cultura tienen que tener el 1% del presupuesto. Eso, mirándolos en todas las declaraciones de UNESCO, no aparece en ningún lado. Aparece una conferencia en el 69 donde hay una estimación, una sugerencia. Esa sugerencia se volvió como techo para los ámbitos locales. La provincia de Chaco, en Argentina, dice que tiene el 1% como recomienda la UNESCO. No aparece. Ese es el techo. ¿Por qué no puede ser el área de cultura mucho más? Entonces, ahí tiene que ver con esta impronta de entender a la cultura. La cultura como potencia de generación de voluntades compartidas para solucionar o para trabajar el dominio del gusto, o la cultura solamente como lógica de espectáculo, de visitante, de asistente. Se asiste al evento, pero si se asiste al evento es porque hay alguien que es dueño de ese dominio territorial. Y el dueño del dominio territorial es quien ostenta la lógica del Estado. El modelo de cultura en América han tomado estas dos referencias que yo les decía, o el Consejo o el Ministerio. Lo interesante es visualizar dónde se empiezan a constituir, ¿no? Ministerio de Cultura en Cuba, en Bolivia, que es una primera aproximación, pero en algunos libros aparece como desconocida, se vuelve a tomar ahora en la década del 2000. Ministerio de Cultura de Brasil, Ministerio de Cultura en Colombia en el 97, en Venezuela en el 2005, en Ecuador en el 2007, en Bolivia, esa primera aproximación que hubo en otra época no aparece, está como desconocida, y el Ministerio de Cultura de Perú. Acá yo vine el año pasado invitado a una conferencia para constituirse en esa agenda pública la posibilidad de pasar a ser ministerio. Ese rango jerárquico en el ámbito del Estado
es lo que dice Charles Taylor de la burocracia, ¿no? Porque es la construcción de una organización como supuesta posibilidad de solución. Y no, en todo caso es un estamento de una forma de pensar. Lo que demanda el otro es otra cosa. Es escucharlo solamente desde nuestras posibilidades de generar nuestras palabras. Y eso es lo que está pasando. Esto es lo que pasa en América, pero América tiene otras cuestiones, otras contradicciones. Y esto es interesante tenerlo en cuenta. Por eso para mí no es solamente analizar capacidades institucionales en los ámbitos de cultura para el desarrollo local, sino es visualizar aquellas cuestiones invisibles. Y aquellas cuestiones invisibles que están tienen que ver con América. América es toda esa dualidad posible, pero no en la lógica de verdadero o falso como les enunciaba, sino como aquello que convive. Y convive este pensamiento europeo y este pensamiento de América. Para eso voy a tomar a Kusch. Rodolfo Kusch, como le decía, es un autor desconocido, pero que tiene mucha implicancia y es alguien que en la década del 60 ya hablaba de gestión cultural. Sus textos vislumbraban en la creación del hecho cultural una posibilidad de trabajar y tramitar en conjunto el hecho de la cultura. Ahora traigo su voz. Yo escribí el pensamiento indígena americano hace 3 años ya, al cabo de muchos trabajos de campo que realicé en Bolivia. He pensado que en América no tenemos un pensamiento propio. Como egresado de filosofía había adquirido una serie de cosas, de datos, de pensamientos que no eran nuestros. ¿Qué mejor entonces que al egresar irme justo al extremo de Buenos Aires, o sea, a la Puna, a averiguar qué pasa en el fondo de América a nivel de pensamiento? Y como ocurre en estos trabajos, se termina no solo encontrando un pensamiento en ese fondo, sino profundizando también qué es el pensar en general. Por eso escribí El pensamiento indígena americano, donde expongo qué pasa con el indígena cuando piensa y de paso viendo qué pasa con nosotros, con nuestro pensamiento en toda su extensión, en toda su profundidad, desde lo más profundo de nosotros hasta la hermosa teoría ya expuesta en un texto o en una cátedra. La cultura popular, que es el hedor de América, aquello que se niega, que no se asume, que es lo que se tapa, tiene que ver con esta pulcritud de lo humano en el ámbito de Occidente. Somos tan pulcros que aquellas cosas que vimos en la historia de las cosas no la visualizamos. Pero somos tan pulcros que creemos en esta posibilidad de la carrera del individualismo. El hedor en América es otra cosa, porque está presente. Y ese hedor se da también por los sentidos. Y no por el sentido de escuchar solamente, sino por el sentido del olfato. Es aquello que nos repugna. ¿Pero qué es lo que nos repugna? Aquello más común de lo común. ¿Y qué es lo más común de lo común? La vida. La vida es lo que impera y constantemente aflora. Y lo que tenemos no es esta posibilidad de identificarnos en el ámbito de la cultura como dominio del gusto, sino que la cultura da sentido para que en ese sentido comunitario lograr otros horizontes. ¿Vamos hasta acá? Creemos que existen las causas, el porqué en nuestras formas de pensar. Es extraño que no existan. Solo sabemos ver efecto o consecuencia de una causa. Todo pensamiento que no dependa de un proceso de validación no entra en nuestra lógica occidental. Occidente, ante todo, está desesperado para que a cualquier acción ponerle un código. En mi infancia, después de la escuela, compartía mis tardes con mis amigos del barrio, en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en el transcurso de los juegos y la cofradía de lo colectivo. En ese tiempo de aprendizaje de la universidad de la calle, palabra que no entendía su combinación, calle y universidad me parecía que no se unían. Una estaba dentro de un edificio y otra en el tránsito de un lugar a otro. Aprendí que no era tránsito a lo largo de la historia. Era la esfera pública que compartía y nos significaba, implicados en la sabiduría popular. Siempre pensé que lo opuesto estaba en la vereda de enfrente, que no se unían. Me enseñaron en la escuela
que si era verdadero, no era falso. Después en la secundaria se complejizó por la contradicción de las cosas, las situaciones y lo humano. Ya en la universidad la vida se había alejado de las aulas. Solo valían las categorías que nos relacionaban a quienes integrábamos esa comunidad. Afirmación, negación o negación de la negación. Para una nueva certeza. Nos enseñan las cosas como producto, después de la lucha, cristalizada, sin movimiento. Nos hacen perder la dimensión del movimiento, del devenir. Apelan a la epistemología de la certeza, sin duda y no cambiante, configurando una estabilidad de un sistema hegemónico, donde el antagonismo no se tiene en cuenta, donde parece que todos somos iguales y todos podemos progresar, sin considerar que somos diferentes y el que mueve la historia es el conflicto, reflejado en lo implícito de las cosas, de las palabras, armados en los discursos y en los imaginarios sociales. Esto trae Kusch como algo diferente, la búsqueda de supuestos axiológicos, la búsqueda de los supuestos de valores que están atrás de las cosas, en el fondo del pensamiento hegemónico de Occidente. Para ser alguien, él dice que constantemente en la lógica de la ciudad siempre tratamos de ser alguien. ¿Por qué? Porque es la gran ilusión en la cual vivimos. El ser alguien es lo que nos separa de no ser nada. Y el ser alguien no es otra cosa que en el ámbito de la cultura creernos esa posibilidad de ese discurso. Con lo profundo de un relato de creencias americanas, convivimos ese ser alguien con creencias americanas, en los pueblos andinos, que simbolizan la vida, para el mero estar, para ser, parte de la cosmología, en comunidad. Mientras Occidente lo que más teme es la pérdida del sentido de la acción, por eso se refugia en el proceso de validación. El pensamiento americano se sostiene en un principio irreductible de la evidencia. Dos relatos sostenidos axiológicamente totalmente opuestos. Conviven en un tiempo y en un espacio. Uno conlleva la esperanza de otro horizonte humano, superpuesto, entre la tierra y el cielo, entre lo divino y lo profano, donde juega la pulcritud, el hedor, la ira, la fe, la astucia o la razón universal a los lazos de la vida. En mi recorrido universitario como alumno, después como docente, los textos trabajados siempre remitían al eurocentrismo, a la hegemonía del pensamiento del imperio. No hay historia sin imperio, no hay historia sin posicionamiento colectivo, y nuestra posición es americana, con los lazos implícitos, que nos deja la colonialidad. Ahora hay todo un trabajo en estos últimos 15 años muy interesante, que tiene que ver con los vientos con los cuales nosotros leemos cualquier libro, tiene que ver con lo que se denomina modernidad. Algunos lo llaman posmodernidad y otros modernidad tardía. Pero es la razón, el bien de intercambio. Y hay otros que empiezan a trabajar de que de este lado, de esta latitud de América, se denomina colonialidad. Que esos ejercicios de la colonia, que pensamos que se han ido hace dos siglos en la historia de la humanidad, aún continúan. Ese mecanismo de constitución de la subjetividad está presente en lo económico, en lo político y en lo social. ¿Dónde estamos parados? Esto aportó Kusch, el sentido, ya no la causa del pensamiento americano, que está en la ciudad, en el campo, en el pueblo andino, en la vida, y yo agrego en las aulas. Lo profundo de conmemorar a Kusch no es por lo que hizo, sino por lo que se puede generar de desumbral aportado al pensamiento americano. Una metodología que cambió la contemplación por la escucha, donde la palabra del otro recobra sentido en lo colectivo, cuestionando, interpelando a todo el mundo académico y de la vida, vislumbrando sentido en la sabiduría para el mero estar, la vida no más. Esto es lo que aporta Kusch, y todos sus trabajos tienen que ver con el ámbito de la cultura. Les dejo otras palabras de él. Para instalar un puesto de cigarrillos no voy a consultar al sueño. Comienzo por buscar un lugar adecuado en Buenos Aires, un zaguán o un escaparate. Luego contrato un carpintero y hago hacer los estantes. Y al fin consigo la mercadería y me instalo detrás del pequeño mostrador para esperar a los clientes. A todo esto invertí un capital y lo administré convenientemente a fin de no fracasar en mi negocio. En todo momento fui concreto, objetivo, realista y no anduve ni entre sueños ni ingiriendo plantas mágicas. Puse en esto mi voluntad, no cabe duda. El mundo se ha hecho así. Si me quiero sentar, pues coloco la silla convenientemente y me siento. Si quiero viajar, pues invento el automóvil y junto unos hierros y unas chapas y lo construyo. Si quiero ir a Marte, pues construyo ya no un automóvil, sino un cohete.
Yo dispongo del mundo. Si no soy yo, será la fábrica, o si no, la humanidad entera. Es la ventaja de quedarse afuera y tener voluntad. Con la voluntad consigo lo que quiero. Indudablemente vivimos otro mundo que el indígena. Nuestro mundo es mecánico, el del indígena es cualquier cosa. Entre el indio y nosotros median varios millares de años. Por eso, en vez de tener fe, tenemos voluntad. Y en vez de creer en las semillas, creemos en el comercio y en la industria. Pero veamos un poco. Para hacer el negocio no fui llevado por la voluntad, sino por un pálpito o por una corazonada, como decimos. Además invertí capital. ¿Para qué? Pues para sacarle el provecho o el fruto. ¿Y qué decimos cuando hablamos de las maquinarias inventadas en los últimos tiempos? Pues que es el fruto de los cerebros privilegiados. Además, todo industrial invierte su capital para que dé frutos, en forma de intereses, y no parece fijarse mucho en las maquinarias que hace funcionar. Siembra un poco y cosecha. Pero el mundo no era mecánico. No, eso será para el operario, para el industrial nunca. Pero entonces aquí el único que no es indio parece ser el operario, porque el industrial ya hace rato que siembra y cosecha como un indio, aunque lo disimula bien. ¿Será que le interesa que el operario no pierda la visión mecánica del mundo? Pero no exageremos. La verdad es que el indio sigue siendo una pesadilla nuestra, y no es para menos. Para instalar una fábrica necesito un terreno baldío, para pensar tengo que estar lúcido, para escribir necesito un papel en blanco. Entonces, todo lo que es sucio, tenebroso o está ocupado por algo, hay que pasarlo a la trastienda, como si no existiera. El terreno, la lucidez y el papel estarán dispuestos entonces a dar sus frutos, y yo seré quien lo haga, con mi voluntad. Por eso el indio es para nosotros la pesadilla del abúlico, así es. Pero cada vez que cierro mi negocito de venta de cigarrillos, hago un recuento del dinero que quedó. Calculo lo que había invertido y la mercadería vendida y pienso, hoy hice 400 pesos. ¿Y qué dirá el indígena cada vez que se acerca a la sementera y se topa con los primeros retoños? Pues pensará que su Dios hizo crecer la mies. Y quizá diga también al examinar los retoños, como el vinévago aquel en su tercer noche, hoy he visto a Dios. En eso está la cuestión, en ver un Dios o ver 400 pesos. Con un Dios uno se pasea por adentro y por afuera, con los 400 pesos paseo solo por afuera. El indio andaba adentro y afuera, nosotros andamos afuera, y vamos hacia adentro cada vez que nos arreglamos los dientes o tomamos una purga, y eso no es adentro, sigue siendo afuera. Sin embargo, todavía me queda la posibilidad de juntar 400 pesos para construirme un cohete e irme hasta la última galaxia. Y lo quisiéramos ver al indio viajando hasta ahí. Pero he aquí la diferencia. Nosotros sabemos que viajamos hacia un espacio infinito, y siempre que preguntamos qué habrá más allá, nos respondemos, pues más galaxias y más mundos. Y eso da miedo, mucho miedo. ¿Y el antiguo qué pensará? Sospecho que sabrá que al cabo de las infinitas galaxias estaremos muy lejos, pero de la Tierra y no de nosotros. Al cabo de todas las galaxias volvemos a estar nosotros, con nuestra angustia, igual que junto a la sementera, con todo el miedo. Y ojalá pudiéramos decir, como aquel indio vinévago, esta noche he visto a Dios. Ese es el misterio de la fe antigua, esa que los adultos habían dejado a los niños. Indudablemente no nos impide ir a las galaxias, al contrario, nos daría el valor necesario para llegar a ellas. De esto trabajo curso, de las cuestiones más cercanas, de esas cuestiones donde detrás del conocimiento aparece una sabiduría, y esa sabiduría, que es tan pulcra en el ámbito de lo académico, no toma en cuenta esos otros factores, que es lo contradictorio, que no es antagónico, que convive, y en la cultura se da eso. Entonces va a terminar diciendo, eso que hace un artista, que es una obra, no es un hecho individual, es la posibilidad de sentido compartido que se adueña de la comunidad de otra manera, se apodera, lo hace propio, lo genera de otra forma.
Ese sentido, evidentemente, es una creencia, porque entre el saber y la sabiduría son dos maneras de mirar la vida. El conocimiento es cristalizado, no parte de lo dinámico del movimiento. La sabiduría, si bien es anterior, siempre se le agrega algo. ¿Bien? Y en eso que se le agrega es animarnos a escuchar, y en ese escuchar, en ese sentir, todo sentido de la cultura genera horizonte. Pero no parte de cualquier lugar, parte de un suelo. El suelo es lo que nos arraiga, el suelo es la posibilidad de diferencia. Una vez que nosotros nos constituimos como identidad, es desde ahí donde visualizamos el horizonte. Eso trajo la necesidad de que no estemos fagocitados. Eso de la historia de las cosas. Tenemos todo a nuestro alcance, somos los hombres del progreso, del futuro, pero después hay veces que las cosas no funcionan. ¿Y cuándo no funcionan? Cuando nos damos cuenta que parte del relato del humano que también puede fallar y que es perfectible. Y que lo único que tenemos más aferrados a nosotros es lo común de nosotros, que es la comunidad. Y lo común de la comunidad es ese hecho cultural. Y la cultura no como una posibilidad de percepción, sino la cultura como una potencia de voluntad. Porque si bien en la lógica de la historia la economía ostentó el dominio de la fuerza, la política se quedó con el dominio de la voluntad, la cultura se quedó solamente con el dominio del gusto. Y si a lo largo de las últimas décadas, en la década del 80, imperó en América la necesidad de constituir acreditación de conocimiento en ciencia política, en los 90, acreditación de conocimiento en ciencia de la comunicación, todo lo que es el 2000, esa es la posibilidad de que hay algo en la cultura que hay que ponerle código. No se le pone código porque sí. La gestión cultural convoca a enlazar, convoca a mirar en conjunto, convoca a dar sentido. Y también hay que mirarla, y es lo que nosotros insistimos, en una posibilidad de trabajar, de registrar, de sistematizar, de planificar, de evaluar lo que nosotros denominamos capacidades institucionales. No es mirar las cosas por lo que es, sino por lo que no fueron, pero también por lo que pueden llegar a ser. Son dos miradas distintas. Yo no puedo quedar solamente con el discurso de Bush. ¿Qué tiene que ver? No me alcanza. Tengo que ver las capacidades institucionales que tienen los ámbitos de las organizaciones públicas o privadas en el ámbito de cultural. Entre esas dos cosas, entre lo que es y lo que no es, aparece la posibilidad de otro sentido. ¿Bien? De eso se trata el gestor cultural, de poder hilar en conjunto un relato común. Y acá están las capacidades institucionales. En el equipo de trabajo hay Marcela Ron, que es la codirectora, es licenciada en Ciencia Política, Basualdo, que es de Administración Pública, egresado de la universidad, Pablo Méndez Calado, que trabaja, que lo voy a vincular por la revista, porque tiene una revista de gestión y cultura en Argentina, y es egresado de la carrera de gestión cultural, integrante del equipo, y Silvano Martínez, que también es integrante del equipo y que es de gestión del arte y la cultura. Lo que quiero ver con ustedes tiene que ver con esta posibilidad. Es interesante lo que pasó en América en términos de políticas culturales. La década del 80 tenía que ver con la apertura de la democracia, el vínculo posterior de la cultura como recurso, que dice George Taylor, que tiene que ver con esa posibilidad de que la cultura es un emprendimiento económico. Es cierto, es uno de la base, pero miren que desde ahí se genera siempre otras cosas. Y lo que está pasando ahora, que es vincular a la cultura como posibilidad de estamentos posibles, no necesariamente de infraestructura como espacio, sino como espacio público para garantizar derechos en el ámbito de la cultura. Por lo menos lo que está pasando tanto en Argentina como en Brasil. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son reglas, las instituciones son entes jurídicos de representación, es el vínculo mínimo de representación. La forma corpórea de la institución es una organización, pero toda organización tiene grupo. La institucionalidad habla de ese sistema de capacidades, de recursos con los que se cuenta. Y los recursos no son netamente los económicos y financieros. Pueden ser abstractos, pueden ser de suma tecnológica. Una hoja en blanco, una planilla es una herramienta tecnológica para trabajar en el campo de la cultura. Una de las cuestiones básicas que nosotros visualizamos fue todos los funcionarios imponen una forma de generar cultura a través de una agenda. Esa es su forma de planificar. Y la agenda es una herramienta, es el hecho tecnológico, es el máximo avance logrado, pero no alcanza para el campo de la cultura, porque el campo de la cultura, si es diverso, trabaja sobre tolerancia, sobre dominio del gusto, tiene que encontrar un método de evaluación diferente y una forma de planificación distinta.
Las institucionalidades, ese sistema de capacidades de poder, recursos disponibles, legalidad y legitimidad, consolidados de la política que cuenta con políticas públicas, se relacionan directamente con las funciones, competencias que se asignan a los organismos responsables. Es eso lo que nosotros empezamos a ver, que entre la institución, ese ente jurídico y la institucionalidad, existe algo que los une, que es la capacidad institucional. Que lo decía Carlos Matus: proyecto de gobierno, capacidad y gobernabilidad. Es el triángulo de gobierno a tener en cuenta en cualquier organización, pública o privada. Y tiene que ver con lo efectivo y lo eficaz de un ámbito, de una organización en el ámbito de la cultura. Ahí tienen como definiciones específicas que aparecen. Por un lado tiene que ver con lo normativo, pero por otro lado tiene que ver con lo abstracto de la representación del ámbito cultural en esa organización sobre sus capacidades institucionales. Tiene que ver con los hitos, con la historia, con la infraestructura, con su forma de registro, con su sistematización. En el ámbito del Estado tiene que verse con el ámbito jerárquico, dentro del organigrama, si es una secretaría, una dirección, otra área. La incorporación de la noción de cultura vinculada con el desarrollo humano. ¿Bien? La introducción de perspectivas de derechos culturales, que me parece que tiene que ver con esta época. Esta época vuela más alrededor de la necesidad de vislumbrar derechos culturales. Vieron que los derechos de primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación están como ahí como plasmándose, pero el derecho de la cultura sigue insistiendo en aparecer. Y las dimensiones a tener en cuenta tienen que ver con la estructura orgánica, con la trayectoria y las áreas de cultura, con la normativa, con las actividades y dispositivos institucionales, con los recursos, con las herramientas de gestión y la relación con otros sectores. De esto hablamos cuando hablamos de capacidades institucionales. Lo miramos porque si no, miramos de qué manera gestionan, cuál es el estilo y de lo que están haciendo sobre ello. ¿Bien? Porque seguramente va a haber un eje hegemónico que tiene que ver con esa lógica que nosotros visualizamos que es la modernidad. Pero el otro, la continuidad de lo que uno genera, está presente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Dentro de la estructura orgánica, lo que nosotros miramos son misiones y funciones de la área de cultura. El patrimonio, el arte, los espectáculos, la formación, la enseñanza, la dependencia de los organismos, la diferencia entre con otras áreas, ya sea de educación como tanto como de salud o de desarrollo social, la pertenencia de los institutos de formación. Muchos gobiernos locales tienen área de formación que no está vinculada con las áreas de cultura, con las áreas de educación. No son acreditación de conocimiento, un instituto terciario, son del circuito de educación no formal. Entonces visualizan institutos de formación de enseñanza artística. Y que tienen mucho prestigio, porque tienen muchos años, tanto en Avellaneda como en Berazategui, que es un municipio grande del conurbano bonaerense, y que otorga acreditación de conocimiento. La normativa es muy interesante, porque una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que se hace. Entonces están los usos y costumbres y otra es la normativa. Una son las leyes, las ordenanzas y los reglamentos, y otra las reglas formales e informales. Puedo contarle una anécdota de un director de cultura del conurbano bonaerense. Si la norma está, que es el presupuesto para el otro año en el área de cultura, el director de cultura tendría que saberlo. Y cuando nosotros le pedimos el presupuesto, dice, no lo sé yo, pero si ustedes lo tienen, no lo podrían alcanzar. Digo, es interesante que ni ellos pueden acceder a veces en esa construcción hegemónica de poder a los datos específicos con los cuales trabajan. Muchas veces las áreas de cultura están vinculadas más que nada al sistema de reparto político, más vinculado a cuestiones de afectos o de pertenencia de acumulación de poder en el ámbito territorial. Entonces muchas veces puede estar vinculados por artistas o familiares, los directores de cultura, los secretarios de cultura. Y eso está mal, está bien, no pasa por una cuestión de moralidad. Ese es el estamento de lo que se va a generar como algo nuevo. Por eso el campo de la profesionalización del campo de lo público es una insistencia en América Latina. El año pasado participé en San Pablo en una acreditación general de todas las universidades que trabajan temáticas vinculadas a la formación y acreditación en cuestión del arte y la cultura. Y todos visualizan eso, que esta preinstitucionalidad del área de cultura es algo como que se está girando, está tendiendo, está yendo a la profesionalización. ¿Pero por qué se profesionaliza? Y porque todas las miradas en el campo de lo americano empezaron a dejar otros campos. Porque el campo educativo ya tiene su trayecto, el desarrollo social tiene el otro,
y la infraestructura generales en algunos ámbitos locales de grandes ciudades ya está cubierta y la cultura empezó a ser como el nuevo escenario a mirar. Bien, muchas gracias. Las ofertas culturales, que nosotros las dábamos en 3 tramos, ¿recuerdan? ¿No? Que tiene que ver con los talleres, el cuidado del patrimonio y los elencos estables. Los recursos con los cuales se cuentan, los financieros, los personales, personal de planta, contratado. Casi siempre las áreas de cultura en los gobiernos locales son todos contratados. La posibilidad de ser planta permanente, más allá de que esas 2 palabras conlleven una contradicción, porque la planta, si hay algo que tiene, es vital en la lógica de la naturaleza, nace, se desarrolla y muere. Pero lo humano es tan soberbio que cree que la planta es permanente. Es una cosa muy rara. Pero en el ámbito del contrato, en el campo de la cultura, es el 90% siempre las áreas de cultura trabajan y tramitan sobre personal temporario. Los perfiles técnicos de los profesionales, que casi siempre son a veces escasos y empiezan a aparecer como algunas demandas. ¿Bien? Quizás hay algunos estamentos. Me decían ayer que se empieza a constituir acá en el Museo de Bellas Artes 3 puestos de gestor cultural. Cosas que empiezan a aparecer en América, pero muy específicos. En Salvador de Bahía, en el Museo de Arte Contemporáneo, están convocando a un gestor. Digo, están empezando a aparecer este campo de lo profesional como algo distinto, que seguramente dentro de 20 años ya va a estar en el estamento de lo obvio. Las estructuras edilicias, las herramientas de gestión. Para mí las capacidades tienen que ver, uno visualiza una forma de gestión cuando pide las herramientas, cómo se planifica, los planes estratégicos que se tienen, ¿no? Los procedimientos administrativos con los que se cuenta, las instancias de evaluación, los sistemas de información, los medios de comunicación y la promoción. Eso es fundamental para poder analizar, para acercarse al esquema de cómo es el estilo de gestión de cualquier organización cultural. Y la relación con otros actores. Las cuestiones explícitas e implícitas en las políticas culturales. Por un lado, en el campo social siempre se intenta la inclusión social, la distribución social y la regulación de desigualdades. En el ámbito de lo político es la democratización de la cultura, la integración social y la reducción del conflicto social. Y en el desarrollo económico tiene que ver con la producción de emprendimiento, inclusión del empleo y promoción del turismo. Estos son como ejes fundamentales para poder visualizar lo que está y lo que está detrás en cada ámbito de políticas culturales. Hasta ahora lo que estuve haciendo es esto: presentar el proyecto de investigación, visualizar nuestros protocolos, los grupos focales, el estudio presupuestario, las entrevistas en profundidad a los funcionarios, de donde nosotros sacamos la construcción de las metáforas, de su estilo. No somos un barco a la deriva, estamos en América, somos una flota. Y eso tiene que ver con esta forma de constituir datos significativos a las áreas de cultura de los estados en América. Y visualizamos los ámbitos jerárquicos, de ministerio, de secretaría o de consejo. Y posteriormente vemos que hay en América algo más diferente, distinto, que palpita, que tiene que ver con su contradicción permanente, con lo dual que somos. Y que eso dual está, insiste. Y que aquello que insiste tiene que ver con el sentido colectivo de la cultura. Tomo un texto de Gustavo González Vázquez, que hace una interpretación de Cuyo, del texto de Geocultura. Si uno toma a la cultura como lo que veníamos viendo, esta construcción del sujeto cultural, siempre va a estar en relación con las cosas. Recuerdan que yo dije que si tiene un subtítulo, esta charla tiene que ver con la cultura y las cosas. No es solamente la producción, el producto, el hecho, sino que hay una relación entre lo humano, ese ente que se explica por sí mismo, que es el sujeto, y el objeto. Y en esa implicancia siempre está esto que decíamos, la comunidad. Porque es la comunidad, es lo colectivo lo que nos significa. No hay, dice Negri, un autor italiano, posibilidad de que la multitud tome sentido.
Es la multitud, toma sentido en el ámbito de la interpretación de sentidos compartidos para visualizar horizontes o senderos. Si no, no hay. Es la multitud en sí misma. Es la comunidad la que da sentido a esa relación del sujeto, artista, gestor cultural, con el hecho, con el objeto, con el producto. Ahí está el autor y la obra. El autor y la obra, según Charles Taylor, tiene que ver con esta posibilidad de generar este malestar en la época. Hay artistas que son brillantes, pero a la vez son en relación a todo un viento de una época que generan esa posibilidad de hacer síntesis de lo que se siente. ¿Bien? Si la ciencia tramita a través de funciones y describe, predice, el arte trabaja sobre los afectos. Y en eso que afecta, presiente, persiste. Y eso es lo que visualiza el arte como algo nuevo. Puede ver otro escenario. Si estamos debajo de un gran paraguas en una época y sobre esos conceptos nos manejamos, la ciencia trabaja sobre esos conceptos como dados, ¿cierto? Lo bueno que tiene la ciencia es que constantemente se contradice y avanza sobre otros nuevos. Pero el arte visualiza más allá de ese paraguas, rompe la tela que lo cubre y visualiza lo que se viene. Porque en ese que capta el sentido común de lo colectivo. Y esa obra ya no es del autor, ya es la obra de una comunidad. Ahí aparece esta posibilidad donde el gestor cultural lo que hace es une el símbolo que se arma en una obra, en un hecho cultural, en un evento, en un espectáculo, en un museo, lo une en relación a la comunidad para compartir. Pero lo hace por sí mismo, él interpreta, no. Es parte de ese silencio o código compartido para tramitarlo de otra manera. Siempre las cosas están ahí adelante de nuestros ojos. El tema es animarnos a tomar la fe de creencia necesaria para asumirla y hacer con ello otra cosa. Y de eso se trata ser gestor cultural. Siempre partimos de un suelo, el arraigo a un lugar. El suelo no tiene que ver con la tierra específica, sino con lo simbólico que nos convoca. La historia se da por generaciones, decía un gran historiador, porque son las generaciones las que comparten ciertos códigos comunes de su infancia o de su juventud. Y eso que nos comparte como suelo son esos vientos que nos hacen ser parte de una comunidad, ciudadanos de una historia. Y eso es lo que visualiza una comunidad como proyecto. La ilusión, eso es lo tópico, de donde partimos. Toda decisión es una decisión cultural, porque involucra al otro. Involucra una estrategia de vida. Una estrategia de vida es generar posibilidades de contacto de ilusiones compartidas para el horizonte. Y el horizonte es un proyecto compartido. Siempre se da en el marco de lo colectivo. Kush dice algo tan simple como: detrás de todo yo están nosotros. Y es cierto, porque en todo lo yo que somos nosotros aparece toda esa lógica de la humanidad. Y en toda esa lógica de la humanidad aparece la cultura como un evento fundamental, como el motor que cambia la esencia del lo cotidiano, que tramita el sufrimiento, que permite la alegría, que permite la expresión, que hace con ello algo distinto. Visualizar las cosas como algo de lo dado es el hastío de la nada. Ahora, visualizar a partir de lo dado y crear con ello otro sentido, esa es la función de un gestor cultural. El gestor cultural es no solo visualizar el trabajo con el artista, no solo trabajar con la comunidad, no solo trabajar con el producto, no solo trabajar con el proceso, sino es hirvanar todo eso en algo diferente. Pero miren que lo que van a visualizar de algo diferente tiene que ver con lo americano. Y en América todo es contradictorio, todo es dual. Y si es dual, es contradictorio, y habitamos constantemente esta tensión entre lo moderno y lo colonial, porque esta década lo que permitió fue vislumbrar América de otra manera. Y en América tenemos sentidos diferentes. El sol, si bien sale de la misma manera en todo el mundo, sale distinto en América. Porque en América conlleva en sí una sabiduría de lo incierto. Y eso incierto que está es aquello de todo gira de alguna manera distinta. Y en América gira de una manera distinta su saber popular, lo que se niega. Lo que se niega que siempre palpita, lo que está presente, su cultura hegemónica y antagónica, su cultura que va a estar presente porque laten en forma conjunta. Si hay algo que es hegemónico y antagónico, después posiblemente lo antagónico se vuelve hegemónico y va a haber otra cosa antagónica. Pero esa dualidad siempre está presente. Y si bien la lógica actual es la lógica de la razón,
El pensamiento en América se da por la lógica de la intuición. Es la intuición la que da conocimiento. Todo lo que nos enseñan tiene que ver con un conocimiento cristalizado, fuerte, duro. Se conoce para vivir y no por el puro hecho de conocer. Y el conocimiento es aquello que nos ayuda a vivir. Es la vida lo que se antepone ante todo. Y la vida es la cultura. Desde ya, muchas gracias. Bueno, hola a todos, mi nombre es Jenny Selman, vengo de la ciudad de Coyhaique. Quiero hacer una pregunta con respecto a lo que hablaste al principio acerca del sistema de mercado actual en el que vivimos, el sistema de consumo en el que vivimos y el rol que tiene el gestor cultural enfrentándose a este sistema, y porque muchas veces nosotros tenemos que utilizar este sistema y los mecanismos que este sistema tiene para realizar muchas ideas que tenemos como gestores culturales. ¿Cómo nos enfrentamos, por ejemplo, cuando las empresas y las megaempresas toman el arte y lo transforman en un producto de comercio de masas, de consumo, muchas veces como para limpiar imagen, muchas empresas que contratan servicios de artistas para limpiar sus imágenes y hacer ver como que son buenas empresas que van en beneficio de la comunidad y de la cultura. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros como gestores culturales ante este sistema que cada vez está más manoseado por las empresas y por las personas que tienen el poder económico, para no caer en esto y no caer en estas garras? Y cómo podernos enfrentar a esto? Esa es mi pregunta. ¿Se escucha? Interesante pregunta. Hay formas de responderla. Si vieron que las dos grandes corrientes del pensamiento en los últimos 200 años, dice Charles Taylor, es que todavía al día de hoy no salimos de esa órbita. El liberalismo o el marxismo. Hay posibilidades posteriores que fue el estructuralismo, el funcionalismo y otra forma de sentido. Para el marxismo seguramente esa masificación se constituye en una lógica de enajenación. ¿Bien? Yo creo que esa puede ser una de las partes del 100% de verdad. Ahora, para el liberalismo seguramente esa vertiente artística va a posibilitar como bien de intercambio. Esa puede ser otra lógica de verdad y es otro escalón. Pero también es cierto que entre el progreso, que es la ilusión que tiene el liberalismo, y que solo lo que mueve la historia es el conflicto, entre uno y otro hay otra cosa, que es hoy en día el viento de la responsabilidad social. Ya no da lo mismo, porque no es solamente lo que mueve la historia el conflicto, ya lo que tenemos que tener en cuenta es el marco de la responsabilidad social. Entonces, hay ahí la claridad de senderos para compartir siempre en el marco de una responsabilidad social. Porque para poder generar un vínculo con una empresa y lo fuerte de estos vientos hegemónicos del consumo, uno trabaja sobre datos concretos de la realidad. Y el consumo ya es una forma de imperio de nuestra vida. Está dado, es ahí. ¿Conocen a Buenaventura Sousa Santos? Otro autor para leer que está en Coimbra. Es como un autor que trabaja mucho sobre la sociología y lo político. Eso es un gran intelectual hoy en día que cuando yo le nombré a Kush me dijo, para mí es uno de los pensadores más grandes que tiene América que no es conocido. Y pudimos dar una conferencia en Coimbra. Y para mí el trámite es responsabilidad. Ya no es lo mismo. Todo eso mueve la historia, el progreso y el conflicto. Pero lo que hay que tener en cuenta es la responsabilidad. La responsabilidad social es con, por y para el otro. ¿Bien? Porque en el otro no está una sola ilusión de que está a una distancia. El otro soy yo. Detrás de todo yo hay un nosotros. Y esa noción de responsabilidad involucra al artista y a la empresa.
Las empresas no solo toman los vientos de la necesidad de la responsabilidad social empresarial, lo que se dan cuenta es que esta ecuación no cierra, y no cierra en ninguna parte del mundo. Digo, yo estuve en Finlandia y la verdad que Finlandia uno se queda con los ojos increíbles, porque digo, o ellos son muy extraños o nosotros somos demasiado extraños. Digo, eso es la humanidad dentro de 500 años o nosotros estamos muy atrás. Algo pasa. ¿Pero por qué? Porque toman una noción de responsabilidad social desde otro lugar. Digo, porque la responsabilidad siempre es con el otro y el Estado está muy presente. ¿Por qué el Estado está presente? Porque es lo que puede garantizar los dominios de normativas jurídicos en la vida, ¿bien? Y de distribución. Esta ecuación que nos cierra es que unos pocos tengan tanto, mientras unos tantos tienen poco. Y esa ecuación que nos cierra influye, aparece, insiste, late. ¿Por qué? Y porque cuando nos damos cuenta la vida puede ser lo mismo para todo. El dominio del gusto puede ser hegemónico, pero a lo largo de la historia siempre cambió. Si no, estaríamos viviendo en la época del faraón o del rey. Digo, si cambia es porque la humanidad tiende a ser perfectible. La respuesta es la responsabilidad social. Es desde ahí donde se puede abordar, en conjunto. ¿Bien? Para mí no es en contra de, es con, siempre en una lógica de entendimiento. Si alguien ya tiene la certeza de que la lucha es de un solo lado, ya no existe la posibilidad del diálogo. Entonces, esas empresas que destruyen montañas, que buscan la apropiación lógica de sus ganancias, en esa ecuación que la humanidad todavía no puede zafar, que es maximizar las ganancias y minimizar los costos, esa ecuación nos inunda la vida cotidianamente. Ahora, ¿por qué nos inunda? Porque hay que empezar a trabajar el tema de la responsabilidad social. Y la responsabilidad social no es algo para que se haga, sino es entre lo que se hace, se comparte. Porque si no, esa misma lógica de esa ecuación sigue influyendo. ¿Bien? Para mí da por el ámbito de la responsabilidad social. Un poco como... Espera, responsabilidad social, no digo empresarial. Claro, porque si vos... Recuerden, las palabras no se enuncian, ¿bien? Si uno... Esto en la vida cotidiana. Si yo con mi pareja siempre es ella la que determina qué película voy a ver, yo no tengo posibilidad de hablar. Ya me queda claro que voy a ver tal película. Entonces no es responsabilidad social empresarial. Es responsabilidad social y es comunitaria, ¿bien? Es común. Sí, pero vos pensás que la identidad comienza cuando uno dice no. El no constituye diferencia. Si uno simplemente copia, pega, ¿bien? Está plagiando al otro, es parte del otro, es la afirmación de otro. Uno se constituye como ser cuando realmente se constituye en la posibilidad de estar en ese mundo de una manera distinta. Y la manera de habitar distinto es negar. Niego lo que el otro me afirma. Cuando yo niego, yo tengo mis atributos. Por eso no es responsabilidad social empresarial, es responsabilidad social. ¿Bien? En ese marco trabajamos, que es cosa distinta. Ahí aparece el gestor. Y Kusch lo que trae de distinto, que lo enuncié muy poco, es la palabra del estar. Lo que él se da cuenta es que los pueblos originarios no logran la lógica esta vertiginosa del occidente de que queremos ser alguien. ¿Bien? Recuerdan que dije que el ser es ese ente que se explica a sí mismo como ente. Nos explicamos con eso y con eso alcanza. Es tautológico. Ahora, el estar es habitar un lugar para provocar diferencia. El estar, en el lenguaje castellano tenemos esa posibilidad, no aparece en el inglés ni tampoco en el portugués. Aparece la posibilidad de que el ser es aquello que está sentado, el estar es estar parado ante la vida. Y lo que logra Kusch es darse cuenta que la cultura es estar, es habitarla, es aferrarse a lo que uno tiene para defenderlo. Y ahí aparece la responsabilidad. Un poco siguiendo la misma línea, yo trabajo en Antofagasta, una zona minera, donde supuestamente están todos los recursos, aunque se vienen para acá, pero es lo mismo. Entonces, a mí este tema de la responsabilidad social es muy bonito como desde lo romántico, pero lo real, lo menos a mí me ha tocado ver, esta responsabilidad social a veces no es tal, porque a ver, el Estado no aporta mucho efectivamente con recursos. Entonces, uno desde la lógica más de sentido de la comunidad, uno dice dónde hay recursos en la parte privada. Entonces uno va a las empresas. Entonces uno presenta un proyecto con la comunidad y todo este tema, pero te lo van limitando. Porque esto no va dentro de la línea de la empresa. No, esto no, porque esto no va por acá. Al final tú terminas haciendo un proyecto que es lo que quiere la empresa. Entonces, ahí el gestor cultural, el tema de la gestión se va constantemente en la contradicción. Porque es por lo menos lo que pasa, por lo menos en Antofagasta.
Entonces, disculpa, iba como cuando tú me hablas de responsabilidad, siento que es más empresarial, porque es más responsabilidad con la misma empresa, efectivamente, con limpiar el tema de la imagen, que ver por las personas. O sea, porque te lo digo un ejemplo muy concreto. Hace años atrás, los chiquillos querían postular por el tema de malabarismo en las calles. En realidad, Fundación Minera Escondida dijo, no, porque eso es como dejar gente de trabajo infantil. Lo miraban como de esa forma. Entonces me dijeron que no. Entonces te digo un ejemplo muy corto. O sea, al final tú terminas cada vez restringiéndote menos y la gente al final como que va desistiendo. Es un poco ese... Sí, si la ventanilla es solamente la empresa, ya estamos mal. Bien, porque si la ventanilla es creer en esa lógica que es hegemónica, lamentablemente tiene un punto final. Yo estuve en Arica el año pasado o el anterior. Y Arica, como construcción de ciudad, eso es lo que yo estuve tramitando, digo, es la contradicción básica. Los colectivos son los colectivos del imperio, los que llevan a los chicos a la escuela. Digo, la impronta fuerte es la lógica del consumo, es esta única manera de ser en el mundo. Pero a la vez, las empresas tienen este afán eterno de maximizar su ganancia. Ahora, si eso habita solo, no, seguramente debe haber otros pensamientos críticos y otra postura. ¿Cómo lograr que no sea esa única ventanilla? Es lograr que lo que hace un gestor es construir símbolos compartidos con otros. Las voluntades nunca van a estar en una sola ventanilla. Si el límite nuestro es la espera de un subsidio, ya limitamos nuestras esperanzas. Las esperanzas siempre están en la construcción de voluntades compartidas con otros. ¿De qué manera? Con pensamiento estratégico. ¿En qué consiste el pensamiento estratégico? En 6 grandes ventanitas. Uno es analizar la situación, cuáles son los actores, cuál es la coyuntura, cuál es lo estructural, cuál es la historia. Después defino el problema. Si defino el problema que tiene que ver con cómo conseguir subsidios, ya estoy errando la posibilidad del problema. Los problemas se jerarquizan. Definir el problema es toda una ciencia. En la entrevista con uno de los intendentes en el proyecto que les conté, uno de los intendentes en conurbano bonaerense, cuando le preguntaron cuándo es un problema para él, dijo, en el pensamiento político más simple e intuitivo, dijo, problema es si yo tengo capacidad de respuesta, si no es un problema de otro estamento, provincial o nacional. Entonces, yo tengo que definir el problema y lo defino en relación a mi posición. Yo tengo que tener claro cuál es mi posición, este tema de la identidad, porque si no es una encrucijada, giro alrededor de lo que me van diciendo los otros. Recuerdan lo que significa elegir, uno opta y uno decide. Cuando decide toma un sendero. En la encrucijada ya uno no sabe con claridad lo que va a hacer. El tercer momento es identificar la visión. Pensamiento estratégico ante lo dado. Identificar la visión es saber cuál es el suelo donde partimos y hacia dónde queremos llegar. Pero no vamos a llegar solo. La vida siempre se da en un ejercicio de poder. Y el poder es construir voluntades compartidas. La película La estrategia de Caracol. Si no la vieron, les pido que la vean porque vale la pena. ¿La viste? Es una genialidad, porque es cómo sumar voluntades. Si todo lo adverso hasta tenían la orden judicial de que tenían que dejar la casa. Seguramente en la vida siempre va a haber cuestiones que se imponen. Lo hegemónico de lo concreto, del pensamiento de maximizar la ganancia, es parte de la vida. Pero ¿cómo hacemos para sumar las otras voluntades del saber que habita en una comunidad y hacer lo propio para que logre otro sentido? Y hay que saberlo, siempre en el ejercicio del poder, ¿bien? Porque lo que se está plasmando son poderes hegemónicos y poderes antagónicos. Siempre en el marco del diálogo, porque si no hay diálogo no hay posibilidad de perfeccionamiento de ese sistema. Identifico la visión, es el tercer momento. Ya definí el problema, ya analicé la situación. Antes me posicioné, tengo que tener claridad de mi decisión. Posteriormente escribo el proyecto. Escribo un proyecto en términos de metas, en términos de etapa, en términos de recursos. Pero el proyecto va a estar en relación a mis aliados. Yo no voy a construir un proyecto artístico de gestión cultural sin aliados. Es absurdo creer que ese sendero individual va a tener buen puerto. En todo caso puede tener buen puerto porque tiene alguien en esa ventanilla para poder obtenerlo. Pero si no, es la posibilidad de construir en conjunto eso que va a ser mucho más viable y sostenible. Porque cuando esa lógica de convencimiento, de calor de poder que te da esa ventanilla se vaya, no vas a tener esa posibilidad. Entonces siempre hay que construirlo para que sea sostenible. ¿Qué es sostenible? En la lógica del tiempo, compartido en una voluntad, acrecentada en una organización estable. Y eso son reglas claras. Siempre ser claro. Entonces, escribo el proyecto. El cuarto momento va a ser construir la viabilidad. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se construye la viabilidad? Sabiendo de que voy a tener obstáculos. Si estoy jugando con el poder en el ámbito de cualquier territorio comunitario, tengo que tener claro cuáles van a ser los obstáculos, caminos principales y caminos secundarios y alternativos.
¿Y con quién? Tengo otras alternativas de alianza. Nunca se avanza en la lógica de la voluntad solo. Siempre es en el marco de lo colectivo. Y por último, lo operativo. Lo operativo es quién, cuándo, dónde, cómo y con quién. Este es el pensamiento estratégico para abordar un campo de lo cultural. ¿Bien? Es un libro que se llama de Mario Rovere, que es interesantísimo, que es planificación de recursos humanos en salud y aplica esa herramienta de pensamiento estratégico. Y dice algo tan simple con esa creencia que nos hicieron a lo largo de nuestra historia creer, que es que somos subjetivos. Y él dice, soy subjetivo porque soy sujeto. Sería objetivo si hubiese sido objeto. Hola, buenos días, mi nombre es Jonathan. Yo, mira, no sé si me va a poder responder la pregunta, pero igual aquí el contexto de la gestión cultural en Chile, igual no he profundizado mucho el tema. Yo soy técnico en sonido, trabajo en un centro cultural aquí en Santiago, y yo creo que igual es sumamente distinta las dos visiones desde el lado de usted en Argentina, en términos culturales, y acá en Santiago, por todo lo que tiene que ver con el capitalismo. Aquí en Chile igual es fuerte el tema del capitalismo, según mi visión. Y yo quería saber si usted en Argentina, en la universidad donde trabajan, ¿cuál es la visión actual del tema de la gestión cultural acá en Chile? ¿De la gestión cultural? ¿Cómo ven el tema de la gestión cultural acá? ¿Qué visión tienen de nosotros? De lo que yo puedo conocer, conozco a Roberto Guerra, que trabaja con unos gestores culturales, que supuestamente va a hacer un encuentro en Chile, que me invitaron hace 3 años atrás a un encuentro que hubo acá en Chile. A quien conozco también es a Cristian Antoine, que trabaja también en la universidad en políticas culturales. Y las grandes urbes en América no son muy diferentes, ¿bien? De mi viaje por Salvador de Bahía, por Montevideo, o los distintos lugares que transito en América, hay como una política en las grandes ciudades, la política hegemónica del buen gusto. Es más, las obras de teatro que están acá están en Salvador o están en cualquier otro lugar, ¿bien? Es como una forma única de ser. Ahora, después transitan otras, porque los códigos son distintos, las palabras son diferentes y los afectos son distintos. Y de lo que aparece es cierto, es el imperativo de un gran sistema cuantitativo y cualitativo que lo tomamos como cierto. Pero es perfectible y en eso se gira. ¿Bien? Lo que me doy cuenta es que, a diferencia de Argentina, en Chile, en Argentina se centraliza la decisión y después se descentralizan las acciones. Acá tienen más posibilidad, por la construcción del Consejo, en la posibilidad de demandar esa descentralización y después centralizarla, al revés de esa lógica, de lo que yo conozco. Perdón. Mi pregunta se relaciona mucho con la que acaba de hacer Fabián. En el fondo una pregunta re difícil, pero es una invitación a que ahondes un poco más en este tema de consejo versus ministerio, ¿no? Hagamos eso. No tengo retorno. No sé si tú sabes, pero en Chile tenemos una extraña mezcla de los dos. O sea, hay un consejo y luego parece ser naturalmente que llega un ministro para que en el fondo se transforme en un ministerio, que parece ser como la intención. Es súper difícil la pregunta, en el fondo, pero desde tu punto de vista, de afuera, como yo tengo como mirada más filosófica ante los hechos, ¿no? Digo, el consejo es una construcción de voluntad, está bueno como instrumento de organización, ¿no? Porque es la posibilidad de participación, pero a la vez limita las esperanzas. Porque cuando uno se constituye solamente con la posibilidad de presentar un proyecto para la obtención de un subsidio, el subsidio no es otra cosa que una soga corta de la esperanza y expectativa del otro. ¿Bien? Es así. ¿Bien? La risa no denota otra cosa que lo cierto de unas palabras. ¿Bien? Ahora, eso es el consejo, es la voluntad compartida. Ahora, seguramente en la lógica, no conozco tanto, pero la lógica hegemónica de una época, las clases dominantes son iguales en todas partes. Entonces, las clases dominantes seguramente estructuran una forma de distribución de esa partida en relación a los calores del poder. Primer punto. Y segundo punto, cuando se arma el ámbito estatal de un ministerio, ya se centraliza las posibilidades más claras. Es como que las líneas de esa cuerda se dan solamente a los que se quieren. Acá quizás entran otros que no se quieren pero también pueden llegar. Es distinto. Allá no llega directamente.
¿Bien? Y hay otro tema que son las organizaciones no gubernamentales, porque es extraño que la cultura en el ámbito de lo estatal se da siempre en el marco del dominio del gusto, en la ejecución presupuestaria, pero muchas organizaciones visualizan a la cultura como motor de la transformación social. En Argentina se está luchando por una ley para tener el 1% para todas esas organizaciones, que al día de hoy no se logra. Pero ahí aparece otro tema, que es el proyecto Punto de Cultura en Brasil, que es esa posibilidad de generar cultura, que son los hechos cotidianos en cualquier barrio, pero a la vez el Estado financie eso. O en Colombia, con las nuevas tecnologías de comunicación que brindan a todos los barrios. Digo, son como maneras distintas. Entonces, una tiene esa posibilidad de descentralizar y quizás llega a otro, y otra es que no permite llegar a otros. Llegar siempre a lo más cercano. Me estaba pensando, disculpa, pregunta, la verdad es que en el Consejo de la Cultura lo que rige es la política cultural. Entonces, eso es lo que requiere las transformaciones. Se requieren transformaciones a la política cultural. No sé si estoy segura si el Ministerio va a cambiar la cosa mientras se mantenga la política cultural vigente. No recuerdo, nunca me recuerdo el nombre del caballero, porque sí, hay unas trabas que limitan, digamos, la creación, incluso la exposición de obra o la difusión de los artistas, poetas, etc. Pero mientras no hay un cambio en la política cultural chilena, difícilmente un ministerio, digamos, va a resolver los problemas que tiene el Consejo actual. Es la política la que habría que cambiar. Disculpa, mi pregunta, me llamo Ingrid y soy de Concepción. Mi pregunta es la siguiente, sobre la territorialidad. Hay dos factores que otorgan la territorialidad y hablaste de lo cuantitativo. El otro factor se me perdió. Me gustaría si pudieras explicar sobre eso. Para trabajar territorialidad, el que más trabaja es un autor en el norte de Brasil que se llama Milton Santos, geógrafo. Para los geógrafos es el geógrafo social. Viste que la geografía tenía que ver con lo físico y últimamente la geografía pasó a ser todo. ¿Por qué? Porque la geografía tramita sobre la antropología, la sociología, sobre lo humano, sobre la producción, sobre la cultura, sobre todo. ¿Bien? Entonces el territorio, lo que hace Milton Santos es pensar no solo en la cantidad, en la magnitud, sino en lo cualitativo. Y es eso que también trabaja Kusch. Vos fijate que en América Latina, en la década del 60 y 70, dos autores escribían sobre los mismos padecimientos y ninguno de los dos se conocía. ¿Bien? Digamos, América tiene algo ahí que transita. ¿Qué es lo cualitativo? Esta lógica hegemónica de habitar el mundo de una sola manera, la globalización. La globalización, dice Milton Santos, en un primer momento, en aquella época colonial, fue ocupar territorio. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, dice que esa nueva globalización es fragmentación de territorio. Se fragmentan los territorios, nos siguen dividiendo, cuando en realidad es una sola totalidad, que es América. Kusch lo que trae como lo cualitativo es pensar de que esas contradicciones permanentes que vemos entre la modernidad, la pulcritud, siempre va a estar dado por aquello que se niega. Aquello que se niega, que no se quiere ver, que se tapa, es siempre lo que aparece. Viste que en el campo del psicoanálisis que está lo explícito y lo implícito, lo consciente y lo inconsciente, el acto fallido que aparece, el humor, siempre hay algo ahí que hace resonancia. Que fueron los filósofos de la sospecha. Fue Marx, que dijo que en la economía estaba la plusvalía, cosa que evidentemente estaba ahí y nadie se daba cuenta. Fue Freud, que se dio cuenta de que lo humano tiene una razón distinta y no está dado por su conciencia, sino por su inconsciente. Y Nietzsche sobre la sospecha permanente de lo que siempre se vuelve a repetir. Eso que aparece en el marco del territorio tiene que ver con lo cualitativo. ¿Qué es lo cualitativo? Eso antagónico con lo cual vivimos, que no es tan antagónico, no es ni un lado ni el otro, sino que convive, es parte de lo nuestro. Y la cultura no es otra cosa que eso. ¿Bien? Esas obras eternas que se dan en cualquier ciudad que va son las mismas obras. ¿Eh? Es increíble. Es un producto que se instala. ¿Bien? Y eso convive con otras cuestiones, con los hechos culturales de los carnavales, con otras cuestiones, con lo más tradicionales de las fiestas populares. Y está bien que así sea, porque de ahí seguramente se va a generar otra cosa. Porque no todo el dominio de la cultura tiene una forma hegemónica para hacer el mundo. Si hay algo que caracteriza los dos sistemas, cualitativo y cuantitativo, democracia y capitalismo, es que las diferencias afloran de manera diferente.
Y está bueno que sea así. Por eso para mí el capitalismo subsiste por ese proceso de fuga. Y el proceso de fuga lo garantiza la cultura. ¿Por qué? Porque en las lógicas de expresión, ¿ustedes se dan cuenta que la mayoría de las generaciones que están viniendo tienen un alto lenguaje artístico? ¿Por qué? Porque saben que en ese lenguaje hay otra cosa. Y de ahí seguramente denotará algo diferente. Mi mirada desde el campo de la ciencia no es como que a las cosas les faltan, que no tienen, sino que es el basamento de lo que se va a venir como algo distinto. ¿Se entendió? Sí. Igual esta pregunta viene en lo que usted dijo recién sobre el tema de que la misma obra que se da aquí en Santiago se repite, no sé, en Montevideo, en Buenos Aires. Es que pienso y como que me da la impresión de que usted dijo producto, es como que fuera el mismo producto que se repite en distintas partes de América. Entonces, mi pregunta es si ese producto, puede ser un carnaval que organiza una minera, que lo auspicia una empresa grande, ese producto lo determina las condiciones como necesidades de la comunidad en sí, o ya es netamente un producto parte del capitalismo que es como el pack, ¿ya? Que está de moda. Aquí en Santiago se hace carnaval, los auspicia Minera Escondida, por nombrar alguna, no sé, Lollapalooza, que también, que entre comillas tiene el apoyo del Consejo de la Cultura, no deja de ser un festival comercial. Entonces mi pregunta es si esa necesidad de que el carnaval que se da aquí en Santiago se repite en Buenos Aires es parte de las necesidades de la comunidad, o ya es parte de un producto que no sé, que está detrás del capitalismo, en el fondo maneja. Hay un tema interesante, mirá. Yo cuando voy a Salvador de Bahía, que viajo bastante, ahora vamos a hacer un encuentro del pensamiento de Milton Santos y Rodolfo Kusch la próxima semana. Vos vas a Brasil y vos decís, ¿dónde está la inversión del Estado? Porque no hay cloaca, el Estado no aparece. Entonces es muy extraño y las diferencias son abismales. Los que acceden realmente a educación superior son solo los que vienen de escuela privada. Los que vienen de escuela pública no acceden. Tuvo que armar Lula la política de política afirmativa. Quien se reconoce como de población afrodescendiente puede ingresar en el 1%. No necesariamente después termina la universidad. Entonces, esas diferencias están constantemente y palpitan y son producto de estos vientos. Ahora, todo tiende a ser una mercantilización de la vida y la asumimos como lo dado. Todos los productos son una mercantilización de la vida y pueden auspiciarnos los que nos intoxican, pueden auspiciarnos cualquiera porque es parte de esa lógica del mercado. Ahora, a las épocas se le tiene que poner nombre y a esta época se le está poniendo el nombre de... ¿Vieron cómo estaba el consenso de Washington en un momento, en la década del 90, que tenía que ver con privatizar, regular y establecer cuestiones para la economía? Esta época se la llama consenso de los commodities. ¿Por qué? Porque las extracciones que se están haciendo en América, ¿no? La historia de las cosas es voraz. Entonces, estas mismas empresas que se requieren por la empleabilidad, por la posibilidad de desarrollo, de sustento económico, garantizan la viabilidad del sustento de la naturaleza, del cuidado del medio ambiente, y está en duda. Ahora, lo que aparece es, esas empresas pueden promocionar, armar vinculaciones, seguramente con eso que van a aportar se va a generar algo de lo que no se sabe qué va a ser. Porque ese carnaval que va a visualizar, ahí va a generar algo distinto. Definir que el tramo de la política es política clientelar, en términos de dominio de la voluntad del otro para que después lo vote, no dice nada. No dice nada que se hagan carnavales con la plata de las mineras. Lo que va a decir es que de ese proceso, de ese evento cultural, algo nuevo se va a generar. ¿Qué? No se sabe. Es otra cosa. Eso es lo distinto del campo de la ciencia. Mira, yo te decía, si uno se queda dentro de la caverna de ladrillo de vidrio, se regocija con eso solo. Y no alcanza. Es animarse a entender de que uno no puede predecir. Lo que se va a generar es otra cosa. Se llama significante vacío. Algo vacío se va a producir y va a ser de otro lado. Es lo que viene trabajando Ernesto Laclau con un trabajo que se llama La razón popular. ¿Qué dice ahí? Que está bien, la ciencia y la razón da explicación de muchas cosas, pero hay cuestiones de las cuales no puede predecir. Entonces, si la hegemonía en un momento dado, dice Spinoza en el 1600, imagínate lo que era, ¿no?
en el imperio de la fe dijo, no hay otra posibilidad de que en el arte uno pueda emanciparse, porque con la intensidad, con el color y con la forma hace otra cosa. Imagínate que le costó bastante, pero a pesar de lo hegemónico y de lo abundante de una realidad, siempre ahí palpita y algo se aparece como una semilla distinta. ¿Se entendió? Gracias. Hola, profesor. Cuando les cuente a mis amigos que vine a aprender gestión cultural en una gran universidad, me van a preguntar seguro qué voy a gestionar. Y ahí está mi gran problema. ¿Qué se entiende por cultura? Normalmente afuera en el lenguaje común se tiende a asociar con las bellas artes. La duda me entró cuando leí por ahí que un indígena en la selva es más culto que el más sabio en la ciudad. Entonces el problema, ¿cómo definir sucintamente qué es cultura? Te digo algunas cosas que dice Kush sobre cultura. Por eso Kush puede afirmar, la cultura no vale por lo que crea, por lo que crean los individuos o porque haya obras, sino porque la absorbe la comunidad, en tanto ésta ve en aquella una especial significación. La cultura es simplemente ese motor de significación simbólica común que visualiza horizonte. No es solamente percepción y dominio del gusto. Y quién es más sabio o no más sabio es parte de nuestra forma de contrato social que tenemos. En nuestro contrato social, que está dado por el consentimiento de pertenecer, el loco o el más sabio pueden llegar a tener la misma razón, porque es la razón la que da entendimiento. Cuando se dejó la fe, la razón pasó a ser imperativo de nuestras vidas. Y de esa órbita hace 300 años que no salimos. Y por eso seguimos creyendo en la maximización de las ganancias. ¿Bien? Por eso lo que aparece, insiste, acá en Chile con las manifestaciones estudiantiles, en Brasil con los que siguen permanentemente demandando más derechos, o las distintas marchas que pueden aparecer en Argentina como bronca de expresión de otras tantas cosas que no se tienen, tiene que ver con esto de que lo humano siempre palpita de una manera distinta. Y lo que va a palpitar ahí es que se quiera hacer algo con la cultura. Y la cultura es generar algo diferente. ¿Bien? Hola, buenas tardes ya. Mi pregunta va un poco relacionada con la pregunta de Jonathan respecto a los bienes de consumo. ¿Cierto? Vivimos una sociedad de mercado, es una sociedad muy consumista. Mi pregunta es, ¿son los bienes culturales productos que la sociedad consume y luego desecha? Si es así, ¿qué es lo que provoca eso? ¿Qué provoca que estos bienes culturales o estos productos culturales se desechen? Si no lo son, si no son desechables, sino que permanecen a través del tiempo, ¿qué factores son los que ayudan a que eso suceda? ¿Y cuál sería el rol en este caso del gestor cultural y la creación de nuevas audiencias? Está buena la pregunta, mira. Seguramente si estamos fagocitados por una sola hegemonía de ser, los productos pueden venir, instalarse y se desechen y pasará la otra película. Viste que casi siempre hay una película y después viene otra. Y después otra. Ahora, lo humano, si se reúne en el campo de la cultura, dice Kush, se reúne en el campo de lo ritual. Siempre hay un rito que se instaura y se repite. El rito del carnaval, el rito de las fiestas populares. Siempre hay un rito en el saber popular. Y ese rito simboliza algo diferente. ¿Por qué? Porque vieron que siempre que las cosas se repiten, va a haber un momento que va a ser distinta. Porque las cosas gravitan en una tierra. Todas las cosas caen. Por más que se fagocite y se hegemonice una sola manera de ser en el mundo, en algún momento va a caer y va a ser otra. Porque eso fue la lógica de la historia de la humanidad. ¿Cuándo cae? Cuando todos somos fruto para poder caer. Y la lógica hasta ahora da rendimiento entre unos pocos que tienen mucho y unos muchos que tienen poco. Por ahora sigue sustentando la mercantilización de la vida. Pero la mercantilización de la vida denota de otra manera a través de los ritos. Los ritos son esos mitos culturales de querer ser, pero para poder habitar. No podemos transitar en nuestro hogar solamente por aquel lugar para poder salir. El hogar se habita, se mora, dice el portugués. Morar es quedarse en un lugar, animarse a ser querido por el otro.
Porque en la lógica de la vida, lo más fácil es querer al otro, lo más difícil es dejarse querer. Y la cultura no hace otra cosa que dejarse querer para instalarse como propia, para generar otra cosa. Por eso es ritual. Para generar conocimiento, sabiduría y creencia. ¿Bien? Sí, pero lo que pasa es que la cultura, como el campo del conocimiento, se metió en la mercantilización de la vida. Miren lo que decía Spinoza en el 1600. Spinoza decía, un filósofo de aquello, decía, el docente tiene que pagarle al alumno para poder dar su clase. Miren cómo ha cambiado la humanidad, que son los alumnos los que pagan. ¿Y por qué decía eso? Porque el docente intenta autoconvencer al otro de una cierta certeza y limita su expectativa y su esperanza. La educación no es otra cosa que limitar la esperanza y expectativa del otro, porque no construye senderos, sino que los acota, le pone tópicos específicos. Y lo interesante es que esa mercantilización de la vida que nos inunda y somos parte y nos dejamos como arrastrar, es darnos cuenta de que hay otros ritos que mantenemos. ¿Bien? En la comida cotidiana en una familia, uno tiene como los atributos básicos de un rito. ¿Bien? Cuando alguien se levanta en una mesa, en una familia, siempre pide permiso. ¿Por qué? Porque está constituyendo la posibilidad del vínculo con el otro y en ese permiso hay un rito. ¿Qué es el rito? Es lo donde uno cree, es donde uno se funda. Yo cuando di la conferencia en Coimbra, vieron que el pensamiento europeo es un pensamiento que al día de hoy, si bien es hegemónico, está cansado. Y ese pensamiento que está cansado, yo le insistía de que Kusch dice de que siempre buscamos acierto fundante, en algún lugar donde creemos. La cultura pura, la mejor cultura, o aquella otra cultura, o la cultura de la élite. Pero en esos aciertos fundantes es donde nosotros estamos dispuestos a generar la vida. Es lo sagrado. Cuando nombré lo sagrado en Europa me dijeron, no, acá sagrado ya no tenemos. Porque para ellos lo sagrado simboliza otras cosas. Y acá en América lo sagrado es el vínculo entre lo divino y lo profano. Eso es lo que tiene América. Si antes los griegos constituían entre verdad y falso, verdadero y falso, después el continente europeo constituyó, afirmó, negó y negó para volver a negar y daba una nueva afirmación. América lo hizo distinto, lo hizo desde el suelo hacia el cielo, de lo divino a lo profano. Y desde ahí constituye sus culturas y sus ritos. En ese ámbito constituye lo distinto. ¿Por qué? Porque es un mestizaje. Es un mestizaje permanente entre lo que vino y lo que estaba. Y de lo que estaba sigue estando. No es que se anuló o se fue. No es que la conquista mató 70 millones de personas hace un montón de años. Sino que este fundamentalismo de la mercantilización de la vida no da cuenta de todo lo pasado. ¿Por qué? Porque cuando más fuerte es esa enajenación, esa fagocitación, es no darnos cuenta de lo que somos. Y lo que somos parte del otro. No es que acá existe una rivalidad entre argentinos y chilenos. Es parte de constituirnos como identidad. Esa identidad es parte de nosotros. Lo básico que tenemos es lo humano. Vamos a dar las gracias a José por habernos presentado esta enriquecedora conferencia. Y para finalizar vamos a dar algunos tópicos. El almuerzo es en el hotel.